Yo me voy a aburrir tocando el mismo tema dentro de mis predicaciones porque lo que yo quiero es que se aplique. Si ustedes se dan cuenta, en una de las predicaciones que hice hablé de que había dos animales, ¿cierto? Y le dije a dos hermanos que pasaban aquí adelante, no que ellos eran animales, pero como ejemplo. ¿Cuál era? El buey viejo y el buey nuevo. El buey viejo y el buey nuevo. ¿Cuál era el propósito de ese tema? Que los viejos se hagan además. Que los viejos enseñaran a los más jóvenes y que los jóvenes pusieran su fuerza para trabajar donde su amo le está indicando el camino. Después me tocó el domingo pasado hablar de mentes. El domingo pasado se olvidó ya el domingo pasado. El resumen del mes de septiembre. El mes de septiembre. Y tocamos un tema, si no se acuerdan, De la palabra de Dios, que es viva. la palabra de Dios es viva. Que la palabra de Dios es viva. Y por ser viva, trabaja en nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar referente a eso. Y hoy, ¿de qué manera puedo servir en la iglesia? ¿De qué manera yo puedo servir en la iglesia? Y voy a volver a tocarlo porque yo quiero que la iglesia sirva, que cada uno de nosotros esté dispuesto a servir. Todos mis mensajes llevan ese fin. ¿Por qué? Porque es una necesidad que yo veo que la iglesia no está supliendo. No está supliendo. Acá hay varios hermanos que llevan tiempo y otros nuevos. Pero lo que menos hay son ministerios. Lo que menos hay son ministerios. Camila leyó 1 Samuel capítulo 3 del 1 al 10. De eso nos vamos a llevar nosotros la base de nuestra enseñanza, de nuestra predicación. Mire, versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Un güey viejo y uno joven. Toca con lo que habíamos hablado la otra vez. Pero después dice, y la palabra de Jehová escaseaba. El tema que vimos el domingo pasado, que la palabra de Dios es viva, pero en ese entonces escaseaba. ¿Por qué? Porque no había quien hiciera que esta palabra fuera viva. Y por eso llegamos a este punto. ¿De qué manera puedo servir? Aquí Dios llama a este joven cuando él estaba durmiendo, y él iba a donde su buen viejo, o a donde su mentor, o a donde su líder, y le decía, ¿para qué me llamas? Pues yo no te he llamado, pues anda a acostarte. Segunda vez, lo mismo. Tercera vez, el más antiguo dijo, Dios te está hablando. Cuando Él te llame, di esta frase. ¿Qué le dijo? Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. ¿Cuántos domingos Dios nos está hablando de que nosotros tenemos que servir? Pero ¿cuántos nosotros le decimos a Dios? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Es como cuando usted se compra algo para el invierno. Por ejemplo, guantes. ¿Se ha comprado guantes para el invierno cuando hace frío? Bufanda, gorrito. Ahora, ¿qué hace en verano? Los guarda. Los pesca y los guarda y a veces ni se acuerda dónde los guardó porque no lo usa. Dios a nosotros lo ha dado instrumentos para ser utilizados. Pero ¿sabe lo que nosotros hacemos? Como no lo usamos, lo guardamos y no nos damos cuenta de lo que tenemos, que nos sirve para poder utilizarlo en la obra de Dios para los hermanos y para los
inconversos. 3 cosas que yo vi en este pasaje. Por eso yo se los mandé en los WhatsApp. No era para que usted supiera, sino para que los leyera, meditara y viniera dispuesto a lo que Dios quiere hablarlos. 1, primero dice, teniendo una relación con Dios. Porque Dios le va a hablar cuando usted tenga una relación personal con Él. Si no escucha su palabra, si usted no ora, si no toma ese tiempo, nunca va a tener una relación con Él. Nunca Él le va a hablar. Es como cuando usted llega a un barrio nuevo y no habla con el vecino. ¿Van a poder ser vecinos buenos? ¿Van a poder tener una relación? No. Tienen que comunicarse, escucharse. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que tener esa relación personal con Dios. Segundo, oír a Dios. Oír. En la iglesia aquí, como dijo Seba, son como 2 horas máximo. Y uno en estas 2 horas ya está cansado. 2 horitas. Pero a veces pasamos más tiempo en otras cosas y no nos cansamos. No nos cansemos en escuchar a Dios, hay que escucharlo. Ya sea por los audios, yo sé que a muchos le ha llegado los devocionales en audio. Son buenos, excelentes. Nosotros tratamos de hacerlo casi todos los días. Cada uno personal y después lo hacemos en grupo porque necesitamos escuchar a Dios. Como los hijos necesitan escuchar a los padres, como los padres necesitan escuchar a los hijos. Cuando usted está trabajando y su jefe le manda a hacer algo, tiene que escucharlo para hacer bien el trabajo. Yo cuando viajo con el hermano Pablo, yo le pongo mucha atención a lo que él habla, porque he aprendido harto de él. Yo no tenía ni idea de las luces. Ahora ya sé por qué hay luces y esta luz. Muchas cosas. Uno tiene que saber escuchar, uno tiene que escuchar a Dios. No solo tener esa relación personal con Él, sino saber escucharlo. Y escuchar es poner atención a lo que Él dice. Tercero, estar dispuesto a obedecer. Estar dispuesto a eso, a obedecer. Mire, según la Biblia, aquí tengo que apretar. Nosotros hemos recibido un don, por lo menos, para ser usado en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Un don. Un don. ¿Usted sabe cuál es su don? ¿Sabe cuál es su don para ponerlo al servicio? Y eso es lo que yo quiero tocar hoy día. Yo no les voy a enseñar de los dones porque es un estudio más profundo, pero yo les voy a dar un pincelazo de lo que son los dones, dónde están, cómo separarlos. Pero más que eso, cómo llevarlo al servicio de la obra. Dios aquí a usted la trajo o lo trajo no porque era bonito. Lo trajo aquí para que aprendiera de Él, tuviera una relación con Él, para que le escuchara y para que le obedeciera. Y eso a usted, cuando recibió a Cristo, por lo menos le dio un don. Yo sé que, por ejemplo, Nico Torres, Nico Salazar, tienen talentos. Que también vamos a ver la diferencia entre don y talento. Yo sé, por lo que yo veo, y espero no equivocarme, qué don tiene Nico. Solo por escucharlo y verlo. Lo mismo con el Nico Salazar. Lo mismo que con Felipe, con Juan, con Seba. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo hago, y siempre he hecho, es observar qué hacen, cómo lo hacen y el resultado que tienen cuando lo hacen. Y ahí yo le digo al Señor, Señor, este es el don que tiene. Por ejemplo, hermano Pablo es bien tímido en algunas cosas,
Pero él tiene el don de enseñanza y nadie me puede decir lo contrario. Porque lo difícil, él lo enseña fácil. Y se ve en la reacción de los hermanos cómo aprenden. Y ese es el don de enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios lo toma, Dios lo usa y Dios lo aplica. Y él tiene ese don. Entonces, hermanos, conozcan su don. Empiecen a trabajar para ver cuál es su don y cuáles son sus talentos. Yo, por ejemplo, si me dicen que le eche pasta a un muro, me va a quedar así. No es mi talento, le hago empeño. Pero hay un hermano que tiene ese talento y es cosa de mirar cómo lo deja. Perfecto, ni se nota. Pero también él tiene un don. Y ese don tiene que usarlo aquí también. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa, de poder, Señor, escucharte, de poder obedecerte, de poder tener una relación contigo. Yo te pido, Señor, que tú me utilices, que tú abras nuestro entendimiento, abras, Señor, nuestro corazón para escucharte y más que eso, para poder aplicarlo y poder saber cuáles son los dones y cómo tengo que servir a la iglesia con dones y talentos. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, hermanos, hay un paso bien importante que uno tiene que hacer, es descubrir cuáles son nuestros dones. Usted tiene que empezar a hacerlo. Usted tiene que empezar a buscar. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios me dio? Es como cuando a usted le dan un regalo, cuando era más chico y le dan un regalo. Los niños chicos no creo que saquen la cintita, después no, lo abren para ver qué es lo que es. Así nosotros tenemos que empezar a buscar nuestros dones. Tenemos que empezar a buscar en la palabra de Dios dónde están los dones, ver significados de dones y empezar a trabajar en algunos que yo pienso que tengo. Lo primordial es que usted diga, yo creo que tengo este don. Y empieza a trabajar con eso. ¿Ya? Hay diversidades entre los hermanos. No todos somos iguales. Pero una cosa que no tiene que haber diferencia es la forma de usar los dones. Yo puedo pensar distinto, por ejemplo, a Brandon, a Ricardo o a Víctor. Son de mi sangre. Pero no por eso pensamos igual. No por eso actuamos igual. Pero hay una cosa que tenemos que hacer igual. ¿Cómo servir en la iglesia? Yo no soy igual a hermano Luis. Hermano Luis piensa de una manera, yo pienso de otra, pero los dos tenemos que actuar igual con nuestros talentos y dones. Aquí en la iglesia, en ese aspecto, somos todos iguales. Si usted se siente extraño, ¿por qué no me ponen en esto? ¿Por qué no me ponen en este otro? Es porque uno no hace el trabajo que tiene que hacer. Así es simple. Uno siempre empieza en un trabajo desde abajo. Y depende cómo va trabajando, es como lo van ascendiendo, ¿o no? Es así. Yo cuando empecé a trabajar igual. Yo, por ejemplo, trabajé en Reaper. Trabajé como junior, entré como junior. Tenía que limpiar los baños, tenía que barrer, tenía que ordenar la ropa. A mí me tocó trabajar en el departamento de moda, más encima. 7 jefas tuve yo. Las 7 distintas. Y todas las que trabajaban conmigo eran mujeres. Pero yo traté de hacer todo lo que podía hacer. Primero como cristiano y después como un trabajador. De eso me pasaron a empaque. Poco más de plata, más relajado. Ya no tenía que limpiar los baños. Después de eso, la jefa superior, que era la jefa de las 7 jefas, cada vez que ella salía afuera a comprar cosas,
o ver cosas para traer a la tienda, ella me dejaba cheque en blanco para que yo le pagara todas sus cuentas. Cheques en blanco, firmados, y me los pasaba a mí, para que yo le pusiera lo que tenía que pagar y cobrarlo. ¿Por qué? Porque desde abajo yo empecé a hacer mi trabajo bien. Y en la iglesia es lo mismo. Si uno no empieza a hacer las cosas primordiales en la iglesia, ¿cómo quieren que lo pongan en otras cosas más importantes? No, es que si yo no predico, no puedo. No. Si tú haces bien el aseo del baño cuando te corresponde, te van a poner en otra cosa más. Y si tú haces bien el aseo del baño o el aseo de la iglesia, bien, como tiene que ser, es porque tú estás ocupando tu don, porque es don de servicio. Y Dios te va a ir mostrando dónde tú tienes que llegar. Ningún hermano o pastor que esté aquí predicando llegó, nació y empezó a predicar. No. Siempre uno empieza de abajo. Siempre. Y siendo como sea, siempre tiene que hacer lo mejor y de excelencia para Dios. Entonces, podemos tener nosotros diferencias como carácter, pero no en el servicio, porque el servicio a Dios se hace con un trabajo con amor y gratitud hacia Él. No hacia los hermanos, no hacia el pastor, es hacia Dios. Usted está trabajando, sirviendo por amor y gratitud por lo que Él hizo en su vida y lo que va a hacer a través de su vida. Y si usted no ve resultados, o si yo no veo resultados en mi vida, es porque algo está mal. En algo estoy fallando. ¿Por qué la iglesia no tiene ministerio? Porque los hermanos no saben cuál es su don. Así de simple. Así de simple. Ahora, hay una controversia entre lo que son los talentos y los dones. ¿Qué son los talentos? ¿Saben? Ya, léanlo ahí. ¿Qué dice? Es la capacidad poseída que uno tiene en el nacimiento físico o que uno empieza a desarrollar. Porque yo no creo que el Leo nació y salió con una guitarra y tocando guitarra. No creo que el Nico salió tocando el cajón. No creo. No creo que el Nico salió con un micrófono en la mano. No lo creo. Son talentos. Son cosas que uno va practicando y lo va perfeccionando. Y usted lo puede hacer. Mire, aquí se necesitan músicos. Más músicos. Porque a veces el Leo puede ser que no venga y necesitamos guitarristas. Pero para eso tiene que practicar. Darle tiempo a practicar. Necesitamos más cajoneros que toquen el cajón. Más voces. Aquí hay hermanos que tienen bonita voz, que pueden hacer un tremendo número especial con un mini coro. Yo me pongo casi siempre atrás. Me encanta ponerme atrás porque una de las cosas es porque yo lo veo todo lo que usted hace. Y observo. No sé, será porque por costumbre de pastor yo siempre lo hice. Prefiero estar atrás porque así yo los tengo a todos en mi ojo. Y todos se portan bien. Ese era mi tiempo cuando yo fui pastor. Pero yo lo hago. ¿Por qué? Porque veo también las cualidades que tienen. Y yo he escuchado voces de hermanos que son bonitas, que se pueden tomar y hacer un mini coro y hacer una cantata pequeña o grande. Pero hay. Pero uno tiene que practicar. Tiene que practicar para hacerlo. Entonces, eso son lo que es el talento. Ahora, ¿qué es un don? Es una habilidad que tiene cada creyente que le da el Espíritu Santo para la obra de Dios, para los hermanos, y tiene que ponerlo en práctica. Pero usted lo recibe cuando recibe a Jesucristo como su Salvador, automáticamente usted tiene ese don.
Y es igual que una plantita. La plantita usted tiene que regarla, tiene que sacarle los bichitos cuando están mal, tiene que ponerla en cierto tipo de luz, tiene que abonarla, tiene que cuidarla. El don es lo mismo, uno tiene que darle tiempo, dedicarle tiempo para conocerlo y empezar a trabajar para que dé su fruto. Ahora, si yo les pregunto, ¿usted sabe cuál es su don? Que levante la mano el que sabe cuál es su don. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero aquí hay más de 15 hermanos. ¿Y los demás? ¿Por qué? Es un trabajo, hermanos, que usted tiene que hacer y empezar a buscar. ¿Por qué Dios la trajo a esta iglesia? ¿Y para qué? No es para que se siente en la silla, es para que trabaje. Y como dije el domingo pasado, nosotros nunca vamos a tener una iglesia más grande si no trabajamos para que esta iglesia quede chica. Porque ¿para qué queremos una iglesia grande si no llenamos esta? Y si no llenamos esta es porque nosotros no trabajamos con nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Es la capacidad que da el Espíritu Santo, que nos da a nosotros. Puede ser, mire, por lo menos usted tiene uno. Algunos hermanos tienen 3, 4. Pero por lo menos tiene uno. Úselo. Hay un refrán que dice, siempre habrá necesidades, pero no hay tantos obreros. La iglesia siempre tiene necesidad, pero lo que no hay es obreros. Mire, Mateo capítulo 9, versículo 37. Porque en el tiempo de Jesucristo pasaba lo mismo. Entonces, dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Ahora, yo me pregunto, aquí, ¿la mies es mucha? ¿La necesidad de trabajar es mucha? ¿Sí? ¿Hay pocos obreros? No. Lo que hay son pocos hermanos comprometidos a trabajar para la mies. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hay ahora. Porque aquí hay hermanos con capacidades para poder trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué no tenemos club de niños? ¿Por qué? No porque no haya personas capacitadas. Es porque no hay hermanos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué no tenemos un ministerio de discipulado? Yo digo discipulado en general. No, a mí me encanta lo que hacen los jóvenes cuando hacen su discipulado. Pero ¿qué pasa con los hermanos? Con los adultos. ¿Por qué no se hace un trabajo de tener una persona a cargo de un ministerio así? Y enseñar el discipulado. ¿Por qué no hay un ministerio de evangelismo? Y no me digan que aquí no hay personas que tienen el don de evangelismo, de evangelista. Sí lo hay. Porque solo en escucharlo, cuando ellos predican o cuando ellos hablan, siempre tienen la palabra de la salvación así en su boca. Lo que pasa es que la necesidad es mucha, pero son pocos los que están dispuestos a suplir esa necesidad. ¿Qué dijo Samuel cuando Dios lo llamó? ¿Qué dijo Samuel? Háblame que tú cierto. Habla que tú cierto. Aquí estoy, Señor. Habla. Tu siervo oye. Tu siervo escucha. ¿Usted le ha dicho eso a Dios? Le ha dicho, Señor, hay esa necesidad. Dime, ¿qué hago? Estamos en el mes de la reforma.
El mes de la Reforma es mucho más que ver que hace 500 y tantos años un hombre llamado Martín Lutero dijo, 65 tesis, se me olvidaron, sí, no. Él pasó tiempo en la palabra de Dios y Dios le habló. Y él dijo, no puede ser lo que está pasando. No puede ser. Cami, ¿puedes leerlo donde dice 5? Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Es el resumen de las 95 tesis. Solo. Escritura. Que fue lo primero que hizo Martín Lutero. Escritura, escritura, escritura. Leer, leer, leer la palabra de Dios. Y Dios le habló. Y él hizo una revolución tan grande que hasta ahora está. Esa misma revolución llegó a Chile. ¿Con quién? Con una persona llamada Canut. ¿Ustedes saben por qué nos dicen Canuto? ¿O no? Antiguamente era más que ahora. ¿Por qué nos dicen Canuto? ¿Por qué? Hermano Miguel, fuerte. Un evangelista que en este caso misionero llegó y su apellido era Canut. ¿Ya? Entonces, todas las personas que seguían a Canut Eran Canut. le decían, ahí van los seguidores de Canut, los canutos. Y los evangélicos quedaron como Canuto. Por eso usted es Canuto. Porque siguieron a un evangelista que trajo el evangelio a un país católico como Chile. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles trajeron su religión. Pero 5 hombres importantes trajeron el evangelio de distintas formas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que cómo llegó la Biblia a Chile? Fue porque don Bernardo Higgins autorizó a que trajeran la Biblia para enseñarle a los niños a leer, pero fue mucho antes, cuando José Miguel Carrera trajo al primer evangélico a Chile para hacer una reforma en la vida social de este país. ¿Por qué? Porque él vio cuando fue a Europa, a Inglaterra, que los protestantes no solo hacían cosas sociales que ayudaba, sino cambiaba la mente, la mentalidad de la gente para surgir por el evangelio. Y ahora, igual que cuando estaba Samuel, dice que la palabra escasea, el evangelio escasea afuera de las iglesias, porque las iglesias no salen porque los hermanos se sienten cómodos en 4 paredes. ¿Por qué? Porque no trabajan ni aquí, y como dice el chileno, ni en la quebrada del ají. ¿Se acuerdan la última alabanza que cantamos? Cuando dice una frase del Espíritu. ¿Qué dice, Nico? ¿Sí te acuerdas? Que tu espíritu me guíe siempre. Que tu espíritu... Ustedes lo cantaron. Yo lo canté. Hágalo realidad. Que tu espíritu me guíe más allá de estas 4 paredes. Pero para eso usted tiene que conocer su herramienta. Tiene que conocer lo que tiene en las manos. Lo que tiene dentro de usted, que son sus dones y talentos. Primera de Crónicas 28:9. Los dones se hacen evidentes cuando uno lo empieza a trabajar, cuando uno lo hace. Mientras más tareas hacemos nosotros en la iglesia, más aprendemos y nos apasionamos para hacer. Pero hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Mire, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. David le dice a Salomón por la construcción del templo, y sirve con corazón perfecto. En otras palabras dice un corazón maduro,
con ánimo voluntario. Con ese ánimo que le dicen, hermano, le toca el aseo. Amén que me toca el aseo. Hermano, le toca dirigir. Amén que me toca dirigir. Y uno se prepara para eso. Porque Jehová escudriña, ¿qué? Los corazones. Lo que usted hace, Dios ve no lo físico, sino lo que piensa su corazón cuando lo está haciendo. Eso es lo que ve Dios. Yo puedo tener una linda predicación, pero Dios me está mirando lo que yo siento. Pueden haber unas lindas alabanzas como hoy día. A mí me encanta, y vuelvo a decir, lo mismo que dijo el Seba, prefiero la música en vivo. Porque uno siente. Pero ¿qué siente mi corazón? Porque Dios escudriña, dice, el corazón de todos. Y Él conoce también nuestros pensamientos. Y después dice, si tú le buscares, más si hermanos, si usted busca a Dios, si empieza a conocer sus dones, lo va a hallar. Si usted no lo busca, ¿sabe lo que va a hacer? Su bendición se la va a dar a otra persona. Y el que pierde es usted, no Dios. Si usted no trabaja, usted se está perdiendo la bendición de servir a Dios y a los hermanos. Y el que toma su lugar va a ser bendecido por Dios y por los hermanos. Esa es la diferencia. Búscalo, esfuérzate, con ánimo, con un corazón limpio, perfecto, maduro, sea como sea el trabajo. Y vuelvo a decir, no quiero que digan, el hermano Víctor es perfecto. Yo no soy perfecto, me he caído. Estuve en disciplina cuando joven, pero ¿sabe lo hermoso? Que cuando estuve en disciplina yo aprendí a madurar y esa disciplina me ayudó a cambiar. El primer trabajo que yo vi de un misionero, cuando yo llegué a la iglesia, y yo se lo compartí la otra vez, él hacía el aseo de los baños. Un misionero, un gringo. ¡Oh! Sí, él llegaba tempranito y hacía el aseo de los baños. Todos los días que había reunión. Él tenía un don de servicio porque no solo él predicaba y enseñaba, él servía a los hermanos limpiando los baños de la iglesia. Y siempre decía, es como si Dios lo fuera a usar. Eso se llama servir, con un corazón maduro. Y a veces nosotros nos toca el aseo, porque el aseo. Y pescamos la escoba, donde, ¿cómo dicen? ¿Cómo es por donde se ve, pero hay otro dicho, no sé cómo dice. Pescan la alfombra y tiran por debajo. No, hermano, cuando nos toque hacer el aseo, hay que hacerlo para Dios. Y Dios ve en todos lados. En todos lados. Le vamos a decir al hermano Abel o al hermano Pablo que se compren guantes blancos y cada vez que le toque hacer aseo a un hermano, pasen el guante blanco así. Y el que no lo haga, lo va a tener que volver a hacer hasta que quede perfecto. No, hermano, uno tiene dones y talentos para trabajar. Siempre, miren, hablando de dones y talentos. La fuente de los dones está en 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Vamos a ver, resultados, manifestaciones y quién trabajó o quién trabaja de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 6. Ahora bien, atentos, ahora bien, hay diversidades de dones, pero
el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, resultado, versículo 4, los dones, ¿quién los da? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que es? Un regalo, es una gracia. La Trinidad trabaja en usted dándole a través del Espíritu Santo los dones. Se los regala. Es un regalo que usted no merecía, pero lo tiene. Ministerio, ¿quién lo da? El Señor Jesucristo. El Señor es el que le dice dónde tiene que trabajar y a dónde tiene que hacerlo. ¿Y qué es lo que es? El servicio a otros. ¿Y quién da la operación? ¿Qué quiere decir? ¿Quién da el poder y el impacto de su servicio? Es Dios, Padre. El Espíritu Santo, ahí está tu don. El Señor dice, ahí estás, ahí tienes que hacerlo, en esta iglesia, en este lugar. Y Dios hace el impacto en usted, para que usted impacte a otros. Así trabaja la Trinidad con sus dones, con sus talentos. Y cuando yo no lo hago, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy pecando contra Dios. No contra la iglesia, ni el pastor, ni los hermanos. Estoy pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque yo no cumplo el trabajo que Él me dio. ¿Para qué yo fui llamado a esta iglesia local? Para servir, para obedecer y hacerlo con perfección, con humildad. No para nosotros, sino para Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es su don? ¿Cuál es, como dice antiguamente, cuál es su gracia? Antes uno decía cuál es su gracia, uno decía el nombre. Ahora cuando dicen cuál es su gracia, es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Hay muchas cosas que uno puede hacer. Ejercicio de los dones. Mire, Efesios, capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Dice, crezcamos en todo. Los dones son para que usted crezca y no esté estancado, crezca. Para eso. Para que usted crezca y no se quede ahí sentado, crezca. Para eso son los dones, para que usted crezca en la iglesia. Y ya no, como vimos cuando estábamos en mes de la Biblia, ya no tome leche, sino comida sólida. Que ya no sea el junior, sino sea el empecador o el que tenga más actividades. Es para que usted crezca en el Evangelio, para que crezca en la iglesia local, para que tome responsabilidades. Muchas gracias. Para que tome responsabilidades. Para eso son los dones. Es una de las maneras. También dice en 1 de Pedro 4, 7. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Y eso nosotros lo tenemos bien claro. Que la venida del Señor puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Pues, sed sobrios y velad en oración. También nos ayuda a ser sobrios, tener una mente sana. Trabajar con sobriedad, con lo que Dios nos ha dado. Y por último, 1 de Pedro 4:10. Y cada uno según el don que ha. Mire, a la cuenta de 3 lo vamos a leer todo, esa pura parte. ¿Ya? 1, 2, 3. Cada uno según el don que ha recibido, administre a los otros, como buenos administradores de la misericordia, gracias a Dios. ¿Sabe lo que hicieron, hermano? ¿Sabe lo que hicieron? Ustedes fueron ante un notario y firmaron un poder y timbrado ante el notario de que usted tiene que ser un buen administrador. Cuando llegue a la presencia del Señor, usted no le va a poder decir, nadie me dijo. Ustedes lo dijeron.
Ustedes lo leyeron y ustedes lo escucharon, igual que yo. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, no dice que algunos, dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a todos como buenos administradores en la multiforme gracia de Dios. Ministre su don, ministre su talento a otros. Ministrelo. Hay muchas cosas que uno puede hacer, muchas cosas que uno puede aprender. Ubicación de los dones. Hay 4 pasajes bíblicos, si los quiere anotar, ahí están. Y están separados cada pasaje con esos dones. Romanos 12 del 6 al 8 y 13 dice profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, o que es lo mismo que dar, presidir, misericordia y hospitalidad. 1 Corintios 12 del 8 al 10 y del 28 al 30, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, y Efesios 4:11 y 1 Pedro 4:10 al 11. Ahí están los 4 pasajes donde están todos los dones que salen en la Biblia. Dígame, ¿no tendrá usted uno de esos? ¿Tendrá uno de esos usted o no? Mire, yo sé que tengo por lo menos un don, el de enseñanza. Eso me han dicho. Pero también sé que tengo el don de servicio. Eso me han dicho. Por lo menos ya tengo 2. Y trato de hacerlo. ¿Y usted? Mire, tiene para elegir. Puede elegir 1, puede elegir 2, puede elegir 3, o los puede elegir todos, menos algunos que después le va a decir que no están, ¿ya? Pero los puede elegir. Ahora, que usted los tenga es otra cosa. Pero por lo menos, ¿sabe? Mi consejo es que usted diga, mira, yo tengo el don de servicio. Y empieza a servir. Y ahí va a saber si lo tiene. El don de servicio es, sin que alguien le diga nada, usted viene y lo hace en silencio y hace un servicio para la iglesia. El don de enseñanza, prepárese y enseñe. No todos los que se paran aquí arriba tienen el don de enseñanza. Porque algunos tienen la teoría, tienen entusiasmo, pero ¿sabe cómo se ven los resultados? En los hermanos. Y yo he visto varios hermanos que han estado aquí y no tienen el don de enseñanza. No digo en esta iglesia, sino en el púlpito. Y no tienen el don de enseñanza. Porque se les nota o nunca se han preparado a estudiar el tema. El don de... Mira, aquí hay un don que hay... Ya no está, gracias al Señor, el de lengua. Pero algunos tienen ese talento de la lengua. No es un don, algunos tienen el talento de la lengua. ¿Por qué digo eso? Porque algunos hermanos son muy buenos para criticar. ¡Ay! Y no hacen esto, y no hacen esto, y no hacen esto. Y tampoco lo hacen. Entonces uno tiene que ver cuáles son sus dones y talentos. Ahí los tiene, anótelo. Y como dijo el hermano Pablo, yo se los voy a mandar por WhatsApp. Es muy buena esa idea también. A mí me gustó cuando el Nico empezó a mandar los mensajes por WhatsApp, porque algunos no se metían a YouTube, pero en WhatsApp ya lo pueden ver. Yo empecé a mandar los temas o los pasajes para leer. Voy a mandar eso para que usted lo busque, ¿ya? Y a ver si puedo un día ver la posibilidad de dar este tema. Yo tengo un tema de los dones que lo he enseñado en varias iglesias por lo mismo. La lista de los dones según su categoría. Mejor don de comunicación. Categoría, comunicación. ¿Han visto esa? Esos son los dones de comunicaciones. Ahora ya los tiene separados. Ya no están en conjunto. Ahora están separados y son menos que la lista grande que vimos. Comunicación, de servicio y de señales. Hay que saber cuáles son y qué dones están vigentes y no vigentes. Yo los tengo marcaditos ahí. Uno que es como una X, son dones que alguna vez estuvieron vigentes y ahora son aplicables, algunos lo aplican a ministerios que hay actuales, ¿ya?
Los de la Biblia son dones que están vigentes. Y los que tienen la estrella judía son dones que ya no están vigentes, según el estudio que yo he hecho. Ahora, si usted piensa lo contrario y me lo puede mostrar por la Biblia, no tengo ningún problema, tomamos un tecito y conversamos. Pero eso es, ahí los tiene. Espero que no elijan los que están con estrellita judía, porque nunca van a poder servir aquí en la iglesia, ¿ya? Pero acá tienen todos los demás. ¿Ya? Mire, el de repartir. Dice, ay, pero ¿quién tendrá el don de repartir? ¿Se necesita un hermano que tenga el don de repartir? ¿Ah? ¿Sí o no? La Pati dice, no. Sí, Pati. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la canasta de alimentos, tiene que ser un hermano sabio que reparta según la necesidad de las personas. Y la persona que tiene ese don sabe dónde está la necesidad de los hermanos. Solo sabe. ¿El don de misericordia? Sí hay. ¿El don de fe? Hay. Yo me acuerdo una vez, estábamos en una clase con el hermano Roberto López y él contó una anécdota de un hermano que era una iglesia chiquitita y a los pies de un cerro, y era un espacio chiquitito y ellos estaban creciendo. Y va un hermano y dice, hermano, vamos a orar para que el Señor agrande la iglesia. Pasó el tiempo y vino una empresa constructora y le dice al pastor de la iglesia, estimado señor, usted nos vendería la mitad de este cerro porque necesitamos rellenar, porque necesitamos construir, y nosotros le pagamos. Le cortaron el cerro, se llevaron todos los escombros, le dejaron parejo y le dieron plata para construir la iglesia. Un hermano que tenía fe, y todos le decían, hermano, y él todos los días oraba para que el Señor moviera ese cerro, Fe. Y aquí necesitamos hermanos con fe, que tengan ese don. Pues puede ser que usted lo tenga y no se ha dado ni cuenta. Cuando de repente ora por un hermano y pide un milagro, y ese milagro Dios lo cumple. ¿Es por qué? Porque usted tiene ese don. El don de exhortación. No confunda con andar con el chipote chillón y pegándole a todo en la cabeza con el don de exhortación. El don de exhortación es amonestar a un hermano con palabras de amor, con la Biblia, para animarle a que siga adelante. Ese es el de exhortación. No el que va y reprende, no. Es el que sabiamente les dice, estamos equivocados, porque la Biblia lo dice, hermano, hagámoslo. Ese es el don de exhortación. Y así están todos los dones. ¿Cuál es el suyo? Señor, habla, porque tu siervo, dime, Señor, cuál es mi don. ¿Cuál es? Porque yo quiero servirte. Ahí están los dones. Ejemplos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de la iglesia. Maestro. ¿Necesitamos maestro? Sí. ¿Necesitamos maestro? Sí. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos maestro. ¿Sabes lo que no tenemos? Alumnos. Porque tenemos maestros en distintas clases. Mire. Camila, maestra. Ani, maestra. ¿O no? Isi, maestra. ¿O no? Porque hace clase, ¿o no? Pablo. Seba. Nico. Juan. Marixa. ¿Sigo? ¿Sigo nombrando? ¿Y qué no tenemos? Alumnos. Para tener alumnos necesitamos trabajar. Líderes de niños tenemos que tener, pero lo que no tenemos son niños. Imagínense, falta una familia
Y se van todos los alumnos de la escuela dominical. Porque los más chiquititos falta el hermano Pablo con su familia y ya la hermana Ana queda cesante. Hoy día no vino La Paz ni... Y la Cami quedó cesante. ¿O no? Necesitamos líderes. Necesitamos secretario o secretaria. Ah, pero hermano, en la iglesia sí. En la iglesia se necesita. Aunque usted no lo crea, hay muchas cosas que el pastor, en vez de estar haciéndolo él, le puede decir a una, ¿sabes que vamos a invitar? Y tú mandas los correos. Tú te preocupas de mandar los correos, de hacer esto. Se necesita, porque la iglesia necesita tener un orden. ¿Personas del aseo? Sí. Se necesita personas del aseo. Personas que estén a cargo de supervisar que el aseo sea hecho. Hay iglesias que hacen que hay hermanos cuando están con problemas económicos, la iglesia le da una ofrenda por hacer aseo y es siempre la misma iglesia, la misma persona, porque uno ayuda al hermano económicamente y a la vez el hermano lo toma como un ministerio y también bendice a la iglesia. Pero para eso necesitamos diezmos y ofrendas. Necesitamos personas que transporten niños. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a llegar los niños no viven aquí cerca, viven lejos. Necesitamos personas que los vayan a buscar y los traigan. Yo doy gracias a Dios por los jóvenes que tienen auto, o hermanos que tienen auto. A mí me alegra cuando ellos van a buscar a los hermanos que no pueden venir por sí solos, o cuando traen o los van a dejar, o cuando es muy tarde la reunión de jóvenes y los papás se preocupan y hay jóvenes que tienen ese corazón, que Dios les bendice y los van a dejar a su casa. Y yo digo, gracias Señor. Es un ministerio, para mí es un ministerio, y yo estoy agradecido por ese ministerio. Aunque usted no lo vea así, es un ministerio, y ese ministerio tiene que ver con el servicio. Y esos hermanos que lo hacen, ya tienen el don de servicio. Si no lo vieron así, lo tienen. ¿Qué? Personas que hagan contacto con los de afuera, que se dediquen a hacer invitaciones, que llamen la atención a los vecinos. Mire, yo el otro día estuve compartiendo con una familia y para mí fue una hermosa tarde, pero una de las cosas que ahí ella dijo y me quedó dando vuelta, dijo, nosotros conocimos la iglesia, aunque vivíamos cerca, fue por que nos fueron a invitar, fueron ahí, a su casa. Y eso se ha perdido. De invitar a nuestros vecinos, de invitar a personas, a actividades. Y necesitamos que alguien tenga un ministerio de eso. Y es una manera de trabajar. Porteros. Una de las razones, por ejemplo, que yo antes había puesto portero en los programas, era porque el portero es importante. Yo hoy día cumplí el rol de portero, porque yo me senté atrás y todos los hermanos que llegaron, yo a todos los saludé y algunos decían, ahí hay asiento, porque es importante. Y siempre he dicho, el portero es la primera persona que ve la visita. Y el portero tiene que tener una cualidad, tiene que ser simpático. Imagínense un portero así, buenos días. Pasa nomás. Buenos días, ¿cómo está? Ahí hay asiento. Eso. ¿Y hay hermanos que son así? Sí. Mire, discúlpame Nico. A mí me encanta el Nico. Porque yo lo miro al Nico y el Nico se ríe. Se ríe. Debería como portero también, pero como tiene el ministerio de alabanza, pero una cosa, hay que suplir esa otra necesidad, y es un ministerio, aunque usted no lo crea, es un ministerio. No es, no, hay hermanos que se preparan y lo único que les gusta hacer porque dicen, mire, yo no puedo dirigir porque me pongo nervioso, yo no puedo hacer esto porque, pero usted puede estar en la puerta. Y ese es un ministerio. Y se necesita. Alguien que esté a cargo de los discipulados.
no solo que se haga, sino una persona que esté a cargo de los discipulados, vea los materiales de los discipulados, vea a quién se le está discipulando, a quién no, y ver un control. ¿Hiciste el discipulado a esta persona? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque a veces uno dice, hay que hacer discipulado, y pasan 3 semanas y no lo han hecho, y después, oye, ¿te acordáis? ¡Ah! Se me olvidó. Pero ese hermano tiene que tener ese trabajo de hacer el discipulado, de tener un coro, de tener solistas, de tener músicos. Una de las cosas que a mí me gustaba de la iglesia Talagante, donde está ahora José Luis y Jessica, yo la conocí en la iglesia hace años, había un hermano, Tito Rojas, que está en la presencia de Dios ya él. Él se ponía aquí, allá estaba la tarima y el púlpito, él se ponía aquí y tocaba, y aquí una fila de personas que traían su guitarra, y él le enseñaba. Algunos trataban de ponerla, pero él le enseñaba. Y nunca faltaron músicos en esa iglesia. Nunca. Porque él se dedicaba a preparar músicos, porque él sabía que no iba a estar eternamente en la iglesia. Y cuando él se fue al sur, quedaron músicos. Y esos músicos hacían lo mismo. Le enseñaban a otros tocar guitarra. Y nunca en la iglesia pusieron pistas. Música, música, música en vivo. Necesitamos músicos, necesitamos un líder de músicos que le enseñe a los que tengan ganas de aprender. Necesitamos técnicos en sonido, no solo el Leo, porque el Leo a veces está aquí, está allá, ¿y quién está ahí? La Mari, o Felipe, no, que él prepare, le enseñe. Y tengan técnicos de sonido, que conozcan el trabajo. Porque imagínense, el Leo no viene, como pasaba a veces por distintos motivos no viene, y nosotros ¿qué decimos? No hay proyección, no hay quién lo hace, no. Un equipo que trabaje en eso, es un ministerio. Si usted no lo ve así, estamos mal, porque es un ministerio. Yo lo veo como ministerio como ellos lo hacen. Porque están sirviendo a Dios y a los hermanos. Mire, administrador de página web. Usted sabe que ahora en las redes sociales, es así. Yo traté de buscar una página web de la iglesia y hay una antigua que no sé quién la hizo, pero no tiene actualizaciones. Ahora, ¿quién trabaja con páginas web de la iglesia? ¿Quién? Es un ministerio, como lo que hace Nico, porque en la página web yo he visto iglesias que ponen la predicación, ponen actividades y siempre van renovando la página. ¿Hay que invertir? Sí, invertir, pero ¿sabe qué ayuda? Ayuda. La hermana Carmen, que llegó hoy día, ella dijo que buscó por internet. Sí. Usted busque por internet la iglesia, la gracia de Dios de Maipú. Se va a encontrar con predicaciones, se va a encontrar con páginas, pero páginas que no están actualizadas. Y ese es un ministerio dentro de la iglesia. Es un talento que usted puede utilizar. Tesoreros, necesitamos tesoreros, pero tesoreros que sepan de tesorería. Porque a mí me tocó trabajar en una iglesia que la tesorera era una hermana que tenía las puras ganas. Y cuando me tocó a mí revisar, como diácono, revisar la tesorería de los hermanos, me di cuenta que a veces el sueldo de cierta persona que trabajaba en la iglesia se le daba 3 veces en el mes, porque ella no llevaba un control y el hermano tampoco decía. Entonces, ¿qué hice? Hablé con el pastor, vimos eso y durante el mes, los meses siguientes, nosotros le íbamos descontando hasta quedar al día con el hermano. Tiene que ser una persona que sepa. Hermano Pablo Ligerito ya dice, no va a seguir como tesorero. Tenemos que tener una persona y hay personas que son adecuadas para eso. Y tiene que haber un diácono que revise al tesorero. Y para tener diácono hay que tener hermanos que sean diáconos, porque nosotros tenemos 2.
Posiblemente después tengamos uno. Pero aquí hay hermanos que pueden ser personas en la cocina. No es que estén todos los domingos cocinando y nada, son personas en la cocina. Cuando yo los veo así, es que un ministerio que hay una persona encargada y que, por ejemplo, ya la hermana tiene una actividad, ella tiene que estar preocupada de que las hermanas dejen limpio, guardado, y